Es lo mismo haber votado por Chávez a haber sido funcionario público de la administración chavista y de su partido político. Quédate y hablaremos de este interrogante que se mantiene bastante actual ahora y discutida en las redes sociales. Aquí tenemos que separar qué ha sido el votante de Chávez y qué es el funcionario que fue partícipe de las políticas chavistas. Una persona que votó por Chávez en su momento fue una persona que, bueno, que sí, que creyó en sus discursos vacíos, pero los creyó, que siguió su demagogia, que apostó a esas ideas para solucionar los problemas de manera mágica e inmediata, que no tenía ningún sustento, ninguna sustancia, que creyó de verdad sinceramente que dándole un voto a esta persona y llevándola al poder podía mejorar la vida económica, política, social y la seguridad de su país, por ende mejorar la situación y el futuro de sus hijos. Entonces esta persona evidentemente fue estafada, sí, creyó, dio un voto, pero fue estafado. Tendríamos que culparlo en todo caso de tener un nivel académico bajo que no le permitió contrarrestar este discurso de manera eficaz, este discurso vacío con una educación académica universitaria o una educación académica política. Hubiera sido más sencillo o un mínimo de conocimiento del área hubiera bastado para hacerse preguntas de cómo, de cuando te prometen solucionar cosas de manera inmediata y casi que de orden divino. Hay que preguntarse cómo lo van a hacer, con qué recursos los vamos a hacer o de dónde van a salir los recursos. Entonces la culpabilidad sería esta, quizás haber creído por ignorancia de cómo funciona la política o cómo funciona un Estado a nivel de recursos y a nivel burocrático, pero solo te hace eso, haber sido también estafado, porque realmente creíste de buena fe que esa persona iba a cumplir lo que te prometió. Entonces fuiste estafado. Y aquí entramos a un punto que en su momento lo planteó y lo discutió un periodista estadounidense bastante conocido por su lucha y reclamo contra los gobiernos populistas y gobiernos que tenían tinte autócrata. Él decía, es un periodista estadounidense de ascendencia alemana llamado Henry Louis Mencken. Él ya desde los 40 ya hablaba sobre estos políticos populistas y generó una frase que es interesante y que creo que queda muy bien para el caso de lo que fue la entrada del chavismo al poder. Él decía, y cito: populista es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas. Henry, al ser una persona de una idea liberal, no pertenecía a los republicanos ni demócratas, era más bien independiente, pero sí libertario, y no libertario desde el sentido moderno, sino desde un sentido de defensa de los derechos individuales y derechos civiles. Él se refiere a esto también, no solo cuando habla de las personas idiotas, no solo se hace referencia a personas cortas de entendimiento, sino que habla también desde su punto de vista de la idiotez desde su nacimiento, que hace referencia a personas que se mantienen al margen de la vida política, que no se involucran porque creen que la vida política no es algo que les compete o que les interese o que les afecte. Y es todo lo contrario. La política está en todos
y cada una de las cosas que hacemos y llevamos en nuestra vida diaria. Nos va a afectar siempre y directamente los políticos que lleguen y tomen decisiones en nuestros países, en nuestras regiones. Dicho esto, el caso de haber sido votante de Chávez, bueno, sí, votaste y caíste de buena fe, pero hay algo que está sucediendo últimamente, que es comparar el que hayas sido un elector en su momento de Chávez, incluso que hayas acompañado sus ideas, a estas personas que fueron funcionarios públicos, que fueron diputados, que pertenecieron a una administración, en una alcaldía, en una gobernación, en un ministerio. Y estamos comparando cosas y responsabilidades totalmente distintas. Y creo que es totalmente injusto poner a una persona, compararla solamente por haber equivocado, no tener las herramientas para enfrentar este tipo de discursos fantasiosos, en el lugar de una persona que sí ejerció funciones públicas y estuvo involucrado en todas las situaciones que llevaron al país al desastre que se convirtió y que es todavía. Como podremos ver, una persona que votó y bueno, y en su momento posterior a haberlo elegido a Chávez y al madurismo, se dio cuenta que, porque se educó, porque se encargó de informarse y entendió que no es la ruta, las izquierdas, que son políticas de resentimiento social, políticas de envidia, de abolir la meritocracia, o aquella persona que más que educarse se enfrentó con la realidad de montar un negocio, un emprendimiento, una empresa, y se vio afectada y frustrada con toda la burocracia que involucra estos políticos que promueven ideas izquierdistas, con impuestos, con cargas impositivas, con toda la burocracia para llevar a cabo un papeleo, para poder extorsionarte, con la inflación que no te permite un indicador de precio estable que puedas mantener en el tiempo, y entonces te ves con problemas con que una vez que tienes una ganancia, cuando la vas a invertir por la inflación, ya esa ganancia es insuficiente para volverte a abastecer. Entonces estas personas en ambos casos entendieron que no era la solución y bueno, y recapacitaron. Lo hicieron posterior, lo hicieron quizás un poco tarde, pero su culpabilidad fue la inocencia y el desconocimiento y ante estas políticas, de haber elegido a una personaje de izquierda para gobernar el país. Eso te dista mucho, es muy distante a una persona que ejerció cargo público. Una persona que ejerció cargo público, que fue funcionario, que fue diputado, que fue parte de la administración del gobierno chavista, sí tiene responsabilidad. Es una persona que sí votó por decisiones, ya sea decretos, leyes, legislaciones que promovieron la decadencia del país, que como hay muchísimas, como la ley habilitante, aprobarla y no haberla vetado o sancionado por su tinte totalmente antidemocrático, leyes, no haber hecho la tarea como les corresponde a nivel de la auditoría que debe ejecutar un diputado a nivel como regulador de todo lo que es el presupuesto, los recursos de proyectos, ya sea generación eléctrica, ya sea vialidad,
también de medios de producción. Una persona que fue parte y fue cómplice, ya sea por acción o por omisión, por guardar silencio, en temas como las expropiaciones de medios productivos activos que beneficiaban a la población en todos los sentidos, como Agua Isleña, y luego de haber sido expropiada fue una industria improductiva que seguía teniendo presupuesto anual cuando aún no generaba ni producía. Personas que no se involucraron en la revisión del desfalco a nivel nacional. Entonces estas personas sí fueron cómplices, fueron ejecutantes de las acciones junto con el chavismo y sus líderes de todo lo que conllevó a la destrucción y miseria del país, no solo a nivel económico, también a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel de salud. Lo mismo con las universidades, el tema de los adoctrinamientos, desde la escolaridad básica hasta universitaria, el de la destrucción de los niveles académicos. Ya hoy en día las universidades no son ni tienen tampoco el prestigio que tenían antes de que Chávez llegara al poder. Y eso porque secaron y desfinanciaron los laboratorios, el incentivo a la investigación, X cosas, tomas forzadas de los decanatos a nivel nacional de las universidades que son públicas o que eran en su momento públicas, ¿no? Y aquí llegamos a un punto donde vemos a personajes que comparan y quieren hacer ver que las personas que votaron por Chávez son iguales a las personas que hicieron vida chavista en el pasado, y que como eso quedó atrás, ya estas personas deben tener todo el respeto y toda la credencial para seguir siendo parte de los políticos que hoy se llaman oposición. Y no es así. No son iguales los que votaron a los que sí tienen alguna culpabilidad, o por lo menos ya la justicia lo tendrá que determinar si tienen cosas que rendir ante la ley. Pero una persona que haya sido parte de un partido de izquierda como el chavismo, por lo menos tiene que tener la desconfianza de todo lo que hizo cuando estaba activo en esa administración, y tiene que tener todo el escrutinio que necesite para limpiar su imagen, ya más allá de que sea inocente. No, repito, eso lo demostrará la ley, pero tenemos que mantenerlos alejados de la nueva propuesta mientras esta persona no se aclare la situación y lo que pudiéramos tener o generarnos dudas de su pasado. O sea, si nosotros queremos una Venezuela nueva, con un nuevo proyecto que limpie el pasado de izquierda, el pasado autócrata de que venimos, no podemos involucrar a estas personas con pensamientos socialistas, con un pasado socialista, y con que fueron parte de grupos que hoy en día están, incluso acá en Estados Unidos, están siendo o se está tratando de que sean proscritos como el PSV, por fomentar terrorismo y por delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Entonces, una persona que estuvo en ese tipo de posición, que tiene un pasado por lo menos tienes que llamarnos a la revisión, a que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Pero entonces tienes que someterte a la pausa política hasta que tú demuestres que no tienes ninguna culpabilidad. Y aún así, cuando tu partido o tu visión política es el progresismo, y es una partida de izquierdas, que estamos de acuerdo que
que son partidos que promueven el resentimiento social y la envidia, que promueven la ruptura de la meritocracia, porque apuestan a la mediocridad, aún así que no tengas ninguna implicación penal o delictiva para de cual se te acuse, tus ideas tampoco ayudan a formar parte del nuevo proyecto del país, en este caso Venezuela. Y hablo de esto porque estamos viendo últimamente mucho el caso de Wilmer Azuaje. Y Wilmer Azuaje, si bien hoy en día se ha declarado antichavista y se llama un líder de oposición, él formó parte del MBR desde sus inicios, desde el 99 hasta el 2007, o sea que apoyó el ascenso de Chávez al poder. Luego formó parte del PCV en el 2008 y allí estuvo por lo menos en un año. Es decir, estuvo al menos 9 años apoyando las ideas del chavismo, las propuestas, todas las legislaciones como diputado que se aprobaron, que hicieron algún tipo de mella y marca en el país, porque fue diputado. Acuérdate que es quien legisla, acuérdate quien se encarga de revisar el presupuesto, es del grupo que tiene que mantenerse vigilante y auditando lo que fueron las inversiones, como ya lo dije antes, generación eléctrica, de vialidad, de rutas de trenes. Entonces él viene de allí y sí impactó negativamente, porque fue parte, ya sea por omisión o por ejecución, de leyes y ideas políticas que fueron totalmente destructivas para la nación. Más allá de que sea culpable o no, eso lo tendrá que determinar un tribunal en su momento, ya sea un tribunal nacional o internacional, que bueno, si es nacional tiene que garantizar el Estado de Derecho, pero ya más allá de que sea culpable o no, que eso no lo podemos establecer desde este video, porque no tenemos la manera de garantizar la información más allá de lo que se dice, de lo que se escucha. Lo que sí podemos saber es que él sí formó parte del MBR, sí formó parte del PSUV y sí formó parte del chavismo. De hecho, el caso de Wilmer Azuaje es aún más curioso y más delicado, porque hay videos y publicaciones en las redes sociales que seguramente ustedes han visto, que se han hecho virales, donde él se le acusa de haber formado y liderado grupos de colectivos en el estado Barinas, que cometieron desde coacción y extorsión y algunas violaciones de derechos humanos, evidentemente. Insisto, más allá de si esto es cierto o no, habría que ver. Fue una información que está en las redes sociales. Más allá de si es cierto o no, que tendrá que probarlo la justicia en su momento, es una persona que tiene muchas interrogantes en su expediente, que tiene muchas dudas, incluso de que políticamente su ideología no está clara tampoco. No hemos visto en las redes sociales donde él establece de una manera concreta cuál es su ideología, en qué cree, cuál es si es una persona de izquierda, es una persona de derecha, cuál es su visión política. No está clara. Y con este pasado que sigue entre acusaciones, entre donde no ha habido una aclaración de
de si es culpable o no, que insisto, es la justicia la que debe aclararlo en su momento. Lo que es cierto es que genera muchas dudas. También se habla que tiene una panadería en Santo Domingo, llamada Gran Venecia, en una zona turística que no debe ser una inversión de bajo presupuesto. Entonces esto genera muchas dudas de dónde proviene el dinero, y una persona que quiera hacer vida política y se declara líder político tiene que responder, tiene que aclarar, porque si tú quieres entrar en un debate, en una competencia de administrar alguna gobernación, de administrar alguna alcaldía, tú tienes que aclarar de dónde vienen tus recursos. Tienes que aclararle a la gente y aclarar sus dudas de si pueden confiar en ti los recursos de una alcaldía o de una gobernación, si pueden confiar en ti para poner en tus manos los impuestos que evidentemente tenemos que pagar como ciudadanos venezolanos. Y es tan peligroso porque vemos este tipo de cosas, este tipo de negocios, y es una persona que, aparte de haber sido diputado, todos sabemos que un diputado en Venezuela, su salario no es representativo para tener inversiones de gran tamaño. Si buscamos datos de su escolaridad, de si es profesional o no, si es universitario o no, no tenemos ninguna información, no se habla de una profesión específica, no se aclara incluso si estudió o no, solo se habla que fue líder estudiantil, pero estudiantil en qué rango, de qué se graduó entonces, si fue líder estudiantil. Entonces esto llama a la preocupación y llama, bueno, a que no se dice que sea culpable de nada de lo que de haber cometido delitos con el chavismo, o haber sido, no decimos que de verdad forme parte de los colectivos, pero por lo menos tienen que aclararlo, porque esto es lo que se está hablando en las redes sociales. Esto es lo que se está hablando. Entonces otros dicen, bueno, hay que confiar en su palabra, porque él ahora ha peleado contra el chavismo, porque es pública y notoria el enfrentamiento contra el chavismo, y bueno, que por esas razones fue retirado del partido PSV y más atrás de esto fue exiliado del país y estuvo preso. Bueno, y esto no es así, perdón, es contradictorio, no es así, porque las peleas de primos siempre las hubo. ¿Y qué me refiero a las peleas de primos? Los comunistas, como fueron Stalin y Trotsky, ellos eran herederos de Lenin, los dos fueron, Stalin y Trotsky fueron personas que violaron derechos humanos, comunistas de ideales extremos en el comunismo, cometieron tortura, asesinatos masivos, crímenes de lesa humanidad, y aún así se pelearon entre ellos por el poder y por el control económico de Rusia, tanto así que Stalin termina enviando un asesino que ejecutó y llevó a cabo la muerte de Trotsky en México. Entonces, con esto me refiero a que las peleas de primos siempre las hubo. El que él esté peleando desde hace algún tiempo para acá contra el chavismo no significa que no fue chavista y que no formó parte de leyes, por lo menos de leyes, y de una ideología política como es la izquierda, que llevaron al debacle a Venezuela. Entonces, queremos esto en la nueva generación del país, en la última oportunidad que tenemos de tratar de salvar lo que queda de la ceniza
de haber tenido el socialismo más salvaje y bien ejecutado por lo menos en Latinoamérica. Entonces creo que la respuesta es sencilla y la respuesta es no. La respuesta es no. Y entonces tenemos el apoyo de algunos influencers, mal llamados influencers, que son personas virales que apuestan y hablan de la demencia, del olvido, del olvido de estos personajes que tuvieron un pasado chavista. Y Wilmer no es el único, son muchos. Ismael García, hay muchos que fueron chavistas, que formaron parte del chavismo y que están hoy como parte de la oposición. Entonces, el llamado a olvidar y a perdonar y decir que tenemos que estar unidos porque hoy en día ellos son parte del bloque de la oposición es totalmente absurdo y habla de la incapacidad intelectual que tienen algunos influencers. De hecho, apoyan una idea que es: detesto la corrupción y los crímenes siempre y cuando no los hagan mis amigos. Porque si yo estoy en un video, en una publicación de red social, condenando un delito o un hecho de corrupción, pero tengo a un influencer, a un amigo que estuvo como parte de esos partidos políticos, es una doble vara, es una doble moral. Porque tenemos que ser congruentes y coherentes con nuestro discurso siempre. La moral y los principios y los valores no son intermitentes, tienen que ser constantes y absolutos. No podemos tener un grado de decencia, no podemos tener un grado de responsabilidad. O somos responsables, o somos decentes, o no lo somos. Y entonces, esto no es más que un termómetro que personajes como que incluso comparan a Wilmer Azuaje con Oscar Pérez. Señores, esto es grave. Oscar Pérez fue un patriota. Wilmer Azuaje es un chavista. Ni siquiera sabemos si es un chavista reformado. Sabemos que es chavista. Entonces, el comparar también y querer usar la manipulación discursiva de que un votante de Chávez es lo mismo y tiene oportunidad de arrepentirse, como un funcionario público del chavismo, la administración del chavismo, es también una falta de respeto con la población venezolana. No podemos comparar a una persona que solamente votó porque se equivocó, porque no tenía conocimiento, porque creyó, con una persona que ejerció cargo público y fue funcionario y que cometió, apoyó leyes, aprobó leyes que impactaron en la política venezolana. Entonces, es una falta de respeto contra esa persona que se equivocó a haber votado, compararlo con un chavista que sí impactó la vida de los venezolanos hasta el día de hoy. Entonces yo invito a analizar a las personas de las cuales seguimos, porque este termómetro nos está diciendo la degradación intelectual, la decadencia moral de los venezolanos, y sí, tiene que ser así. Fueron 27 años de adoctrinamiento, de decadencia chavista, que llevaron a cabo a la perfección la degradación de los niveles académicos, de los niveles intelectuales, de la moral, de la cultura. Y recuerden que estos grupos socialistas de izquierda siempre atacan a los mismos puntos: la educación, para adoctrinar y para no tener competencia e ideas que les sean incómodas, y bueno, y la economía, evidentemente, para controlar los medios de producción, para controlar el
quienes los elegirán para poder tener una bolsa de comida, para tener que mendigar y de esa manera seguir ellos en el poder. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, que la degradación es aún peor que cuando estaba Chávez. Cuando estaba Chávez, sí, había una ignorancia en el momento de política, pero si nosotros comparamos la forma en que gana Chávez, Chávez gana con casi 4 millones de votos. Salas Romer pierde, pero con una cantidad de casi 3 millones de votos, pero la abstención fue de 4 millones y medio. O sea, fue más mayor la abstención a lo que realmente creyeron y compraron el discurso de Chávez. Entonces, esos 3 millones y medio que eligieron a Chávez eran una muestra un poco de lo que el país sentía. Pero hoy en día es aún peor. Hoy en día la educación venezolana acabó, los niveles intelectuales están por el piso, los niveles morales y culturales también decayeron, y lo podemos ver con influencers como que se hacen virales, que tienen la aprobación de los venezolanos en cada cosa que dicen, en cada tema que hablan, como si tuvieran las credenciales para poder discutir de todo tipo de temas sin tener ningún respaldo académico o una educación dura en ciencias políticas o sobre algo para poder estar discutiendo y llamarse así influencer de la vida política. Entonces yo los invito a analizar a las personas que seguimos, y también los invito a ver, a reflexionar y a indagar sobre las capacidades y el conocimiento de las personas que estén hablando, si tienen el respaldo para poder hablar de algunos temas, antes de hacerlos virales, o por lo menos antes de dar nuestra aprobación y decir que sí, que respaldamos esas ideas como ciertas, sin saber siquiera si estas personas hablan desde el conocimiento o desde la ignorancia. Recuerden que, como siempre lo comento, la ignorancia es atrevida. Una persona con conocimiento es autocrítica y siempre está, de alguna manera, evita mucho ser absolutista con las cosas que dice, porque ante tanto conocimiento y ante ser hasta tener tanta información y letrarse y leer, se da cuenta que hay que ser más humilde y menos arrogante con la información. Estas personas que son ignorantes, que solo por haber leído o visto un TikTok o visto una publicación en Instagram se creen expertos, son arrogantes. ¿Por qué? Porque la ignorancia es así, la ignorancia es atrevida. Entonces cuidado con eso. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta una nueva charla. Hasta luego.